Vamos a pasar a un tema sustancial, por decirlo menos. Un tema que genera una controversia particular entre la Iglesia Católica por el contenido que tienen estos escritos. Y me refiero a el Evangelio de Judas. Cristian Contreras abarcará profundamente esta línea temática. Sin embargo, al ser temas complejos, lo que me gustaría pedirte, como siempre, Cristian, es que nos hagas una introducción, un marco teórico para poder entender mejor qué es lo que vamos a tratar. Jean-Philippe, hoy día vamos a hablar del Evangelio de Judas, como tú lo dijiste. Es un evangelio trascendental y que como lo vamos a ver, que hace intenta hacer una rectificación de la figura de Judas Iscariote a nivel de las tradiciones cristianas. Antes de partir con entrar en materia, recordemos cómo la imagen del Judas que uno siempre ha tenido. El traicionero. El traicionero. Recordemos que en la última cena, Juan le pregunta, se tira sobre el pecho de Jesús y le pregunta: ¿quién te va a traicionar? Y Jesús le dice: me va a traicionar a quien yo le entregue este bocado que voy a mojar. Y se lo entrega a Judas Iscariote. Cuando frente a todos los discípulos Jesús identifica a Judas, Jesús le dice textualmente: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Ok? Judas Iscariote se levanta de la mesa según la tradición. Los discípulos desconcertados porque no entendían a qué se referían. Incluso unos pensaron que iba a ir, como tenía una bolsa, iba a ir a comprar cosas para la fiesta. Pues Judas Iscariote, según esta tradición de los evangélicos del Evangelio de la Biblia, se va, vende a Jesús a los del templo de Jerusalén y guía a un destacamento romano hasta el lugar donde iba a estar sin el pueblo, que era el Monte de los Olivos. Y le dice, ¿no verdad? Recordemos la tradición: yo lo voy a besar en la boca, ese es Jesús, cuando lo haga, aprenderlo. Y Judas se acerca a Jesús, le da el beso en la boca, lo identifican, lo apresan y finalmente lo crucifican. Esa es la historia a grandes rasgos, ¿no verdad? Acto seguido, cuando Judas recibe las 30 monedas, se arrepiente y se suicida. ¿Ya? Se ahorca. Antes de entrar, porque mira, uno encuentra contradicciones en la Biblia. Y la primera contradicción antes de entrar en el texto propiamente tal, que es muy importante señalarla, es la contradicción de que según los evangelios, Judas se ahorca inmediatamente. Y así incluso están las películas. Pero no fue así, según el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se dice que con la paga del crimen, Judas compró un terreno. Se despeñó, reventó por medio y se esparcieron sus entrañas. Pero compró un terreno, es decir, no se murió al tiro ahorcado. Y no era poco dinero también, como muchas veces yo he escuchado que se habla de que era una suma... No, eran 30 monedas de plata, en aquel tiempo era bastante plata. También, para poder comprar un terreno, no lo compras de un día para otro. Y después sigue en el Salmo diciendo que su finca quede desierta y que nadie la habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Es decir, muere Jesús, es crucificado Jesús en la cruz, y el cargo de apóstol lo sigue desempeñando durante un tiempo. Por lo tanto, vemos una contradicción importante entre los evangelios
y el libro de los Hechos. Es decir, para el libro de los Hechos, Judas siguió viviendo un tiempo y para los evangelios murió inmediatamente ahorcado. Ahora, en ambas partes su muerte es violenta e ignominiosa, ¿ya? En ambas partes. Pero es bueno señalar estas particularidades de la Biblia. Ahora, dicho esto, un poquito como introducción, Judas es el traidor, ¿ya? Es el traidor que en el fondo entrega a Jesús y cuando muere el diablo lo toma y se lo lleva al infierno. Por lo tanto, el infierno, los dos primeros habitantes, por decirlo así, para la tradición católica es el diablo y Judas inmediatamente, ¿ya? Dicho esto, nosotros nos vamos a meter en el Evangelio de Judas. El Evangelio, primero como texto, es un texto, mira, que está datado el original entre el 140 al 180, siglo II. El texto que tenemos, que hoy día se ha traducido, es una copia del original del 140 y que data del siglo IV. ¿Ya? Se descubrió por ahí, se dice que se descubrió por 1987 el texto, un papiro, que es el llamado Códice Tachos, por quien lo vendió a una fundación suiza. Pero en estricto rigor hay que llamarle el Códice de Minia, porque en Minia fue el lugar donde se encontró este códice. Minia es una ciudad 250 kilómetros al sur del Cairo, ¿ya? Está escrito en copto y este Códice de Minia también tiene otros pasajes como la carta de Pedro a Felipe, Jacobos, que es el primer apocalipsis de Pedro, y Halógenes. Y una de esas partes es el Evangelio de Judas, ¿ya? Es un papiro encuadernado, se ha restaurado y se presentó públicamente en el año 2006, Jean-Philippe, ¿ok? ¿Qué es lo que te plantea en el fondo? Es, a mediados del siglo II, un escritor anónimo cristiano escribió este evangelio para rescatar la figura de Judas desde el infierno y proponerlo como un fiel amigo e incluso como el auténtico revelador de la gran misión de Jesús. ¿Pero eso con el fin único de limpiar su imagen o también basado en la historia misma, en lo que aconteció de verdad? El escritor anónimo, el que escribió este texto, el original griego en el siglo II, lo que escribió te rectifica y te plantea una figura muy distinta de Judas. Te lo muestra como un auténtico discípulo y te lo muestra como aquella persona de la cual en el fondo dependió la misión de Jesús, que era el sacrificio. La gran misión de Jesús en la tierra fue el sacrificio de Él por la salvación de todos. Pues quien lo ayudó directamente fue Judas. Dicho esto, Jean-Philippe, uno tiene que decir al menos un par de cosas. En aquel siglo, hace 2000 años atrás, uno tiene que decir que había un hombre que tenía el control y llevaba las riendas de las corrientes culturales de aquel tiempo. Ese hombre fue Jesús. Quien tenía el control era Jesús. Eso es muy relevante para la decodificación del Evangelio, muy relevante. Es decir, incluso hay pasajes donde en los hechos donde se dice que aquí hay un designio divino. Pues ese designio divino que fue el sacrificio de Jesús, lo sabía Jesús.
tenía el control de eso Jesús. Muy relevante. Pero en el fondo no es que cambie la historia, es que se interpreta de manera distinta. Para algunos una traición, para otros el hecho que permitió a Jesús llevar a cabo su misión. Mira, que nuestro análisis hable por sí solo. Porque te cambia completamente la interpretación que se tuvo, la que hablamos al principio. El Evangelio de Judas te habla de otra cosa. ¿Cómo lo vamos a ir viendo? Pero antes de entrar de lleno en los textos, uno tiene que decir que el Evangelio de Judas se inscribe dentro de la tradición gnóstica. Los gnósticos, en el fondo, son una corriente cristiana sincrética que aparece a principios del siglo II después de Cristo y que toma mucha fuerza del cristianismo, pero también toma elementos de otras vertientes como del Oriente, y así se forma este gnosticismo. Ahora, hay ciertos elementos que uno tiene que conversar, Jean-Philippe, para entender el Evangelio, y esto es fundamental. Y aquí uno va a poder ir sacando, porque todo lo que es malo en la Biblia, como la serpiente, como Judas, como Caín, como Sodoma, para el gnosticismo es bueno. ¿Y por qué ocurre esto? Por lo siguiente. Para los gnósticos, que es el Evangelio de Judas gnóstico, uno tiene que distinguir primero a Dios. Para los gnósticos hay un Dios supremo. Ese Dios supremo es en el fondo el absoluto. El absoluto tú no lo puedes nombrar. Cuando se le intenta definir al Dios absoluto de los gnósticos, es que no es esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Tú no puedes nombrar a Dios. Para los gnósticos, en la trascendencia absoluta, eso es fundamental. Es el Dios supremo. Debajo de este Dios supremo, en el origen de todo cuanto existe, aparecen lo que se llaman los eones femeninos y los eones masculinos. El eón es una divinidad y también es una época del tiempo en este mundo espiritual. Está el Dios absoluto, del cual emana todo. Todo emana del Dios absoluto, pero tú no puedes definir el Dios absoluto. ¿Ok? Después vienen estos eones femeninos y masculinos, unidos en este mundo, pero que son estratos también que uno los puede distinguir. Cuando uno habla de eón, potencias divinas, en el caso del eón femenino, por ejemplo, ¿qué compone esta potencia? La inteligencia, la verdad, la presciencia y otras cosas. El eón masculino, otros elementos de este mundo potencial. Después viene lo que se llama el hombre primordial. El hombre primordial es un arquetipo del hombre que hoy día está acá en la tierra. Después viene lo que se llama la sabiduría, como otra gran potencia y la última gran potencia de este mundo espiritual. Y también dentro de este mundo está la materia. ¿Okay? La materia como lo corpóreo y lo corpóreo como un aborto de el Dios supremo. Ese es el panorama fundamental. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por una acción de mezcla entre la sabiduría y la materia, se forma el arconte demiúrgico o el creador del universo, el creador del cosmos, digamos, que es el creador de nosotros. Por lo tanto, aquí es tremendamente fundamental, porque los
gnósticos distinguen primero a un Dios trascendente supremo y a un creador del universo. El creador del universo es, en el fondo, el Dios Yahvé, Jehová. Ese es el creador. Los gnósticos, cuando dicen Dios supremo, no hablan del creador, hablan del Dios trascendente. En esta mezcla entre la sabiduría y la materia aparece el Dios menor, que es, en el fondo, el demiurgo que crea el universo con trazos malignos. Es soberbio e ignorante para los gnósticos, pero te crea el universo con los astros y con el zodiaco. Y finalmente te crea el ser humano. Es decir, para la visión del Evangelio, los seres humanos son, por decirlo así, criaturas del demiurgo, pero no del Dios verdadero y supremo. Es trascendental eso para entender. Cuando se crea al hombre, la sabiduría, que es este elemento espiritual del Dios trascendente que se mezcla con la materia, se olvida. Aparece el ser humano y se olvida la materia, se olvida la sabiduría. Y te crea, en el fondo, tres tipos de hombres: los materialistas, los psíquicos o anímicos, y hay una pequeña porción de hombres espirituales. Esa es la antropología. Ahora, es muy relevante esto para el gnosticismo y también para la tradición, porque cuando aparece, mira, esta distinción, antes de entrar en el episodio de la serpiente, cuando se crean los hombres vienen dormidos, tienen psiquis, pero se olvidan que su esencia es espiritual y que es la sabiduría. Y todos están dormidos. La mayoría son anímicos o psíquicos. Los materialistas, los psíquicos. Los materialistas perecen por su naturaleza. Un hombre materialista bajo esta tradición va a morir, no va a trascender. Los psíquicos, que también son todos los constructores de instituciones. Los psíquicos, por ejemplo, mira, responden a la ley moral, respetan la moral por miedo. ¿Cómo así? Es decir, si tú estás en esta institución y esta institución te dice que tú te tienes que llegar acá a las 8, por ponerte un ejemplo muy simple, tú llegas a las 8 por miedo a que salir de la institución. Si tú sales de la institución, tú te pierdes. Toda la sociedad, todas las instituciones del Estado, todos los organismos, está construido por hombres psíquicos. Hay mucho psiquismo. Voy a trabajar a este organismo para recibir mi plata, por miedo a que no me paguen, por decirlo así. O por miedo a que me echen. O por miedo a que me echen. Y trabajo. Y construyo la institución. ¿Ya? Y está lleno de empresas, instituciones. Es así el mundo, ¿vale? Los hombres espirituales se salvan por propia naturaleza. Responden al código moral, responden a la moralidad, pero por amor. Y hagan lo que hagan, igual se van a salvar. Pero son los menos. ¿Qué es lo que sucede? Que la gran mayoría son hombres materialistas y psíquicos o anímicos, que olvidaron su origen divino, o más bien dicho, olvidaron el ingrediente de sabiduría espiritual que les dio la vida. O sea, ese pequeño porcentaje espiritual logra mayor conexión, logra mayor sentido. Sí, por supuesto que sí. Entonces, frente a este escenario,
ante este olvido de esta gran mayoría del elemento espiritual, para desvelarlo, para despertarlos, la divinidad les envía la serpiente en el jardín del Edén a Adán y Eva. La serpiente, ¿qué es lo que hace? Le entrega el conocimiento y los despierta de haber estado disfrutando de puros placeres materiales, ¿te das cuenta? Porque en el paraíso todo la pasaban re bien. Y de repente toman este elemento y se dan cuenta que están desnudos de sabiduría, Adán y Eva. O sea, es una doctrina que tiende más al instrumentalismo, a colocar ciertos elementos que entran en la escena y cumplen una función. En algún aspecto, Jean-Philippe. Pero, ¿qué es lo que sucede? La serpiente del jardín del Edén aparece como un elemento positivo para los gnósticos. Porque, ¿qué es lo que hace? Despierta a Adán y Eva de su ignorancia espiritual, de su ignorancia, y ellos se sienten desnudos y se tapan porque están desnudos a la sabiduría, estaban hipnotizados por los placeres materiales que el Dios creador, el Dios menor, le había dado en el paraíso. Acto seguido, la serpiente les entrega el conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué es lo que hace el Dios creador o los arcontes que secundan al Dios creador, en este caso de los gnósticos? Los castigan. Es decir, les dan una pena por haber conocido. Porque el arconte, digamos, el Dios creador menor, lo que busca en el fondo es una creación para él. Recuerda todos los pasajes del Antiguo Testamento que alguna vez vimos. El Dios del Antiguo Testamento, en el fondo, es un Dios malo. Es un Dios castigador. Es un Dios soberbio. Es un Dios que, en el fondo, si uno cuenta, mató más de 1 millón de personas en el Antiguo Testamento. Y castiga porque Adán y Eva despertaron al conocimiento de la sabiduría espiritual. Pero esa sabiduría espiritual se conectaba con la divinidad suprema. Ahora, Eva tiene a Caín y Abel. Caín y Abel, para los gnósticos, son fundamentalmente los psíquicos. Y Set, que es el tercer hijo, es el espiritual. Es decir, a partir de esto se construye todo este mundo gnóstico, donde se inserta finalmente Judas, que aparece al igual como la serpiente, al igual como Sodoma, como un elemento positivo en toda este esquema para entrar en los pasajes. Por lo tanto, cuando uno entra en el Evangelio de Judas, que lo tenemos acá, uno entra completamente en una subversión de todos los valores bíblicos. Todo lo que era bueno para la Biblia era malo para los gnósticos. Todo lo que era malo para los gnósticos era bueno para la Biblia. Es otra lectura. Y que es coherente cuando tú diferencias entre el Dios trascendente de los gnósticos, innombrable. Tú no puedes nombrar a Dios porque ese Dios tiene todas las cualidades del universo. Entonces, si tú dices que Dios es bueno, lo limitas. Tú no puedes hablar de Dios, como lo decía el maestro Eckhart, que es un místico cristiano. Y está el Dios creador del universo, que es el falso Dios. El creador de los anímicos, que es de la sociedad en la cual nosotros estamos. El conflicto universal se da por este esfuerzo de la serpiente, de Judas y de otros tantos, por ir despertando a los psíquicos al conocimiento espiritual de la sabiduría que lo va a llevar a la trascendencia y a Dios.
Los materialistas van a perecer. Los únicos que tienen algo de salvación son los psíquicos. ¿Ya? Por lo tanto, la tradición de Judas forma parte, Jean-Philippe, de este plan de salvación de los seres humanos psíquicos, para rescatarlos del creador, del demiurgo, del falso Dios. Toda la gente, en palabras bastante simples, diría un gnóstico, venera a un falso Dios. No venera al Dios trascendente. Venera a Jehová, a Yahvé, al Dios Padre, al creador del cielo y de la tierra, efectivamente. Por lo tanto, todo lo que es rescata, por ejemplo, a Caín frente a Abel, a Esaú frente a Isaac, el gnosticismo, y también rescata a Judas. Jean-Philippe, creo que me extendí mucho en este marco teórico, pero está bien, es para entenderlo. Era para fundamental. Por lo tanto, es trascendental esto para meternos de lleno en los pasajes. ¿Te parece, no? Sí, por favor. ¿Alguna pregunta, Jean-Philippe? No, voy entendiendo todo hasta el momento, profe. ¿Sí? Sí. Recuerda, lo más importante es diferenciar al Dios trascendente y al Creador. Pero hay algo que no me queda claro aún, que es esta traición que realiza Judas, bajo el concepto bíblico que todos conocemos, el más popular. En el Evangelio de Judas queda igualmente explícito, solamente que se interpreta de manera distinta. Sí. Entremos de lleno en los pasajes, Jean-Philippe, ¿ya? Esto es el Evangelio de Judas, según esta traducción que se ha hecho pública en el año 2006, de una original del siglo II. Otra joya también de la escritura. Es fantástico poder, después de 2000 años, Jean-Philippe, poder leer estas cosas y darnos cuenta que en realidad hay interpretaciones distintas, hay conceptos distintos, y en este caso Judas aparece de una forma muy especial. ¿Forma parte de los apócrifos también o se interpreta como algo diferente? Todo esto es apócrifo. Apócrifo es todo texto que no está contenido en la Biblia. Ah, ya. Así que todos son apócrifos. Son literalmente evangelios gnósticos, de esta corriente cristiana que se forma a principios del siglo II, muy cristiana, pero que fueron desplazados en el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea, no solamente el gnosticismo, Jean-Philippe. Recuerda que el Concilio de Nicea fue la gran revolución de Constantino, que acabó con todas las vertientes, y no era la única. Dejemos estos 4 evangelios para simplificar todo y nos olvidamos de lo... Y nos olvidamos de todo. Por eso también es muy significativo y valioso darnos cuenta como somos unos privilegiados como generación de tener estos textos aquí, y todos los pueden comprar en las librerías. Este fue un bestseller, o sea, se vendió por todas partes del mundo. Es decir, como siempre uno conoce más verdad ahora, Jean-Philippe. El Evangelio de Judas, entonces, es un evangelio, primero, antes de empezar textualmente, no lo escribió Judas, no lo escribió el apóstol Judas. En ese sentido es falsario. Es decir, el autor es un cristiano anónimo, no fue Judas. Pero eso no significa que su doctrina no sea verdadera, o más bien dicho, legítima. ¿Ya? Pues bien, comienza así diciendo el tratado, porque dice: tratado secreto acerca de la revelación que Jesús confió a Judas Iscariote en una conversación que sostuvo durante 8 días, 3 días antes que se celebrara la Pascua. Así comienza. Es decir, hay una revelación directa de Jesús a un elegido dentro de los discípulos, que es Judas. Así parte. No lo vamos a resumir entero, vamos a extraer algunos episodios que son los que hemos seleccionado. El segundo episodio es la elección de los 12 discípulos. Dice así el Evangelio: un día se halló con sus discípulos en Judea y los encontró sentados y reunidos y ejercitándose en las cosas divinas.
Cuando se acercó a sus discípulos reunidos y sentados y celebrando una acción de gracia sobre el pan, se echó a reír. Cuando Jesús se ríe, esto es relevante. Cuando Jesús se ríe, mira, es el único evangelio, quizá hay otro por ahí, donde sonríe. En el evangelio de Judas echó a reír Jesús. En Marcos, Mateo, Lucas y Juan, en la Biblia, nunca ríe Jesús. Pues cuando ríe Jesús, de su risa emana la substancia luminosa. Esa es la tradición. Es decir, si Jesús ríe, es porque emana una substancia luminosa. Fantástico, Jean-Philippe. Los discípulos le dijeron: Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra acción de gracias? Porque estaban venerando y haciendo la acción de gracias a Dios. Nosotros hemos hecho lo que es conveniente. Él respondió y dijo, Jesús dijo: ni yo me río de vosotros, ni vosotros hacéis esto por vuestra propia voluntad, sino que es por esto que vuestro Dios será glorificado. ¿Qué significa esto? Aquí hay un reconocimiento de Jesús, del Dios inferior. Se echó a reír porque los 12 discípulos estaban venerando al falso Dios, que era el creador. Esto es gnóstico. Por eso habla de vuestro Dios. Vuestro Dios es el falso Dios. Y ellos estaban haciendo las reverencias correspondientes, reconocimiento de esto. Y se echa a reír. Ellos dijeron: Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios. Jesús les dijo: ¿realmente me conocéis? No. En lo corpóreo, Jesús era hijo de este creador. Pero en su esencia venía de la sabiduría de los eones superiores y del Dios trascendente. Por eso lo dice Jesús: ¿realmente me conocéis? No lo conocen. Jesús no es hijo del creador según esto. Es el verdadero hijo del Dios trascendente. Del Dios trascendente. ¿Ya? En verdad os digo, dice Jesús, nadie entre la gente de vuestro entorno me va a conocer. Son palabras proféticas estas. No conocen. Lo que conocen los discípulos, los 12 discípulos, hasta este momento, es al Dios creador, al Dios castigador, al creador de los psíquicos, de los anímicos, de los materialistas, que es un rebelde en el fondo del Dios trascendente. Y él se denomina incluso de soberbia. Yo soy Dios, dice el creador. Cuando sus discípulos oyeron esto, comenzaron a enojarse y a airiarse y a blasfemar contra él en sus corazones. Es decir, se enojaron. Se rebelaron. Se rebelaron contra Jesús. Cuando Jesús se percató de su incomprensión, dijo: ¿por qué os habéis agitado y angustiado? Vuestro Dios, que está en vuestros corazones, os ha inducido al enojo de vuestras almas. ¿Te das cuenta? Es decir, Jesús está hablando de otro Dios. No está hablando del Dios de los apóstoles. Y dice lo siguiente: aquel entre vosotros que se considere fuerte entre los hombres, que haga comparecer ante el hombre perfecto, que es Él, y que se mantenga erguido ante mi faz. El hombre perfecto es Jesús. Y todos ellos dijeron: nosotros somos fuertes. Y sus espíritus no osaron erguirse ante él, excepto Judas Iscariote.
Ciertamente, el único que se levanta y se para frente a Jesús fue Judas Iscariote. Pero no pudo mirarlo a los ojos. Antes bien, desvió su rostro, pero fue el único que se levantó entre los discípulos ante este desafío de Jesús. Fantástico. Entonces, aparece y se distingue dentro de estos discípulos inmediatamente Judas. ¿Ya? ¿Por qué en algún momento Jesús, por ejemplo, durante el contexto de la última cena, él dice, según la Biblia, dice, alguien de ustedes me va a traicionar, alguno de ustedes me va a traicionar, se refiere a sus discípulos. Finalmente se indica ahí a Judas. ¿Por qué no cambia, o por qué no cambió el texto y dijo, alguno de ustedes me va a salvar? En base al mismo hecho. No lo sé, Jean-Philippe, esa respuesta no la tengo. Pero sí, quizá te pueda quedar más claro con con los siguientes pasajes, Jean-Philippe. Inicia entonces el diálogo entre Jesús y Judas. Díjole Judas a Jesús, mira lo que le dice, yo sé quién eres y de qué lugar has venido. Tú has venido del inmortal Eón de Barbeló. El Eón de Barbeló es el Eón femenino inicial. Es decir, está el Dios trascendente y después viene el Eón femenino, que es la inteligencia, es la verdad, es la presencia. De ahí vienes tú. Es decir, Judas reconoce este conocimiento donde en el fondo distingue al Dios creador y después distingue la sabiduría, el hombre primordial, los eones y el Dios trascendente. Él sabe eso. Y yo no soy digno de pronunciar el nombre del que te envió. Correcto. Tú no puedes nombrar a Dios. Gnóstico. Eso es gnóstico. Pero no solamente es gnóstico, Jean-Philippe. Eso es místico. Esa es mística verdadera. ¿Quién? Mira, cuando alguien... Yo siempre recuerdo al maestro Eckhart. El maestro Eckhart es un místico cristiano. Y él y otros tantos como Dionisio Areopagita y otros tantos, como un premio Nobel, Konrad Lorenz también, premio Nobel hace unos años atrás, sostienen, hablar de él ya en tercera persona es una blasfemia. Tú no... Este Dios trascendente, profundo, contiene todas las cualidades del universo. Por lo tanto, si tú dices que es A, lo limitas, porque también es A, B, C, D, hasta la Z. ¿Te das cuenta? ¿Y qué es lo que dice Judas? Yo no soy digno de pronunciar el nombre del que te envió. Correcto. Respeto ante la divinidad suprema. A mí siempre me sorprende cuando en algunas homilías, se hablan de Dios como si lo conocieran. Y que Dios quiere esto, y que Dios quiere este otro. Claro, ese Dios es el Dios creador, pero no es el Dios trascendente. Jesús se percató de que Judas estaba pensando en cosas excelsas y le dijo, apártate de ellos. Yo te revelaré los misterios del reino. Tú puedes alcanzarlos, pero puedes también sufrir mucho. Pues otro ocupará tu lugar a fin de que los 12 discípulos se completen ante su Dios. Es la primera manifestación del control que tenía Jesús. Jesús sabía lo que iba a pasar y le estaba anunciando desde esa primera conversación, pero tú puedes también sufrir mucho.
y otro va a ocupar tu lugar, Judas. Le está anunciando este plan divino para salvar a los psíquicos y que le iba en fondo a pedir que se sacrificara. Sigamos. ¿Cuándo, le dice Judas, cuándo me revelarás cosas y cuándo se alzará el gran día de la luz para la generación, etcétera? ¿Ya? Pues bien, Jesús se aparta con él y le comienza a contar las cosas de este mundo que nosotros dijimos al principio. Un mundo superior, el creador, los anímicos, le cuenta todo, ¿ya? Y nos vamos a detener en este pasaje, porque esto tiene relación con el culto al Dios del mundo inferior. Muy relevante. Jesús dijo: ¿qué clase de gente son los sacerdotes? Se lo dijeron a los discípulos, le habla a los discípulos acá. Y los discípulos dijeron: algunos sacrifican a sus propios hijos, otros a sus mujeres, mientras entre ellos se honran y se humillan. Otros yacen con varones, otros cometen homicidio, otros cometen una multitud de pecados con desprecio a la ley. Y los hombres que están ante el altar invocan tu nombre. Nombre de Jesús, que es Dios. Y mientras ellos se hallan inmersos en todas las cosas de su deficiencia, se van realizando los sacrificios. El contexto de aquel tiempo, en el fondo, hay una corrupción de los sacerdotes. Recordé como que uno de los grandes enemigos, Jesús tiene 3 grandes enemigos en su vida. Uno de esos grandes enemigos es la jerarquía de sacerdotes del templo de Jerusalén. ¿Qué hacían? Estas cosas, pues. Jesús les dijo: ¿por qué os...? Después de decir estas cosas, se callaron conmocionados los discípulos. Y Jesús les dice: ¿por qué os habéis conmocionado? En verdad os digo que todos los sacerdotes que están delante de aquel altar que invocan mi nombre, y en mi nombre han plantado árboles que vergonzosamente no dan frutos. No dan frutos porque no les permiten acceder a la sabiduría. La doctrina es una doctrina de mandamiento, de miedo, de castigo, si no cumples algo. Y Jesús les dijo: Él es el Dios a quien servís. Es otro Dios. El del mundo es el Dios de este mundo a quien servís. Y es de esta manera que usurpará mi nombre. Y generaciones de gentes piadosas perseverarán con él. Son palabras proféticas, Jean Philippe. Siguen, serán avergonzados. En el último día, los sacerdotes corruptos serán avergonzados. Y eso es lo que ocurre en la crucifixión. Cuando Jesús, en el último día, los sacerdotes judíos quedan avergonzados. Pero también son palabras proféticas, porque hoy día también vemos como muchos se están quedando avergonzados, aunque salgan libres por las calles, pero la vergüenza la tienen. Sigamos. El perdónalo, Señor, no saben lo que hacen, también puede ir dirigido a lo mismo, ¿no? Por supuesto que sí. No saben lo que hacen. No saben a quién están venerando. Exacto, no. Eso es el correcto sentido.
Leamos algunos comentarios de Twitter antes de seguir, porque estamos en vivo y en directo. Son las 0006 en este instante y agradecemos que están todos junto a nosotros. Cada jueves, lejos lo mejor es escuchar al doctor, dice @maitoca. Agradezco este tipo de programas y la forma tan clara de explicar y contextualizar todo. Esto se acerca más a lo que yo pienso, dice @Rafa Montejo P. Cristian, interesantísimo. Qué mejor noche para escucharte, hablar de Jesús, dice Cristian Aldunate. Le creo todo al doctor, así da gusto aprender, dice Paola Salinas. El profe no sabe el poder que tiene los jueves en mi casa. No vuela una mosca. A mi señora le hablo solo en comerciales, dice Carlos Aravena. Se agradece la preparación de cada tema, Alejandro Hernández. Gracias a todos los amigos. Grande el Evangelio descartado por la Iglesia Católica. Gracias, doctor, un grande, dice Claudifu HD. Nos vamos a separar, solo unos minutos. Nos vamos a ir a una pausa comercial y de regreso seguimos conversando con Cristian Contreras sobre el Evangelio de Judas. Estamos de regreso hablando del Evangelio de Judas. Cristian Contreras nos está llevando, nos está guiando por todo este camino de uno de aquellos evangelios apócrifos que son siempre interesantes de descubrir, además que están muy recientes, muy contemporáneos, de 2006. Recién tenemos novedades respecto a esto. Súper pegada al programa, nos dice Pamela Linet. Buen programa, buenos temas, excelente, nos mantiene concentrados todo el tiempo, dice Luis Trujillo. Mucha gente está comentando y están agradeciendo también este tema. Rodrigo Toledo dice, Judas fue designado por Jesús para cumplir las profecías sobre el Mesías. Excelente como siempre, mentiras verdaderas. Podrían hablar de los gnósticos. Bueno, en parte lo estamos haciendo. Estamos hablando completamente, sí. Fernanda del Valle nos dice eso. Gran tema el Evangelio de Judas para tener claro cómo fue la historia. Gracias, profe. Entregarnos su conocimiento, dice @Juan Caliste. Gracias, amigos. Siempre atentos a nuestra conversación. Las cosas pasen. Hablando del Evangelio de Judas. Cristian, te interrumpí en un momento crucial. Sigámonos metiendo en la doctrina y en este evangelio. Hay un pasaje que dice, ya en todo lo que es la revelación del Dios trascendente, le vamos a poner como un nombre, pero hay pasajes que van a ir cerrando los círculos con la introducción que hicimos, Jean-Philippe, que es fundamental. Dijo Judas, ¿y qué se hará del resto de las generaciones humanas? Si todas estas generaciones están venerando a un falso Dios. Dijo Jesús, es imposible sembrar sobre roca y recoger sus frutos. O sea, da por perdida la causa en el fondo. Una gran... mira... Hay una pérdida de causa, evidentemente, pero al mismo tiempo está el plan que Él viene a hacer a la tierra. Judas dijo en este pasaje que describe el mundo superior espiritual. Así como los has escuchado a todos ellos, a los discípulos, porque veníamos de la conversación con los discípulos, cuando los discípulos le hablan que los sacerdotes son corruptos. Ahora escúcheme a mí, le dice Judas, pues he contemplado una gran visión, ha viajado con su espíritu. Y cuando Jesús hubo escuchado, se echó a reír. Segunda vez que se echa a reír Jesús. Si no hay, oye, Jean-Philippe, no hay ningún evangelio donde Jesús ríe. Aquí ríe Jesús. Y cuando ríe, volvemos. Se desprende de su ser la substancia luminosa. Fantástico. Fantástico como elemento de la historia. Nunca ha habido, siempre el Dios de la Biblia es un Dios serio, pulcro, que prácticamente no ríe, no se alegra, templado. Aquí ríe. Ahora, ríe con ironía igual. Ríe, el significado cuando ríe es que el que te señalé. Claro, que posteriormente va a venir una enseñanza. Que la substancia luminosa emana de su risa. Eso es. Recordemos que hay un elemento que es el aura, Jean-Philippe. El que más desarrolló el aura en la historia de la humanidad dentro de todos los profetas
fue Buda. Pero Jesús también tenía aura. Es su sustancia luminosa. Cuando que se le ve, cuando se ríe, según estos pasajes. Pues bien, se echó a reír y le dijo a Judas: ¿por qué te tomas tanto trabajo, oh 13º espíritu? En fin, explícate y lo compartiré contigo. Primer detalle. Primera vez que lo llama 13º espíritu. ¿Qué significa esto? Algo relacionado con el Dios trascendente, me imagino. Judas, siempre se ha dicho que Jesús tuvo a 12 discípulos. Y lo está llamando el 13º discípulo. 13 discípulos, Jean-Philippe. María Magdalena. Le dijo Judas. Y aquí esta es la narración del Dios trascendente de Judas. En la visión vi como los 12 me apedreaban y me perseguían tenazmente. Seguidamente fui al lugar antes de seguir. Es decir, ya Judas en esta gran visión ve como todos los apóstoles lo persiguen a él, lo discriminan, lo apedrean. El símbolo es la iglesia que apedrea a Judas. Él lo ve antes. Y durante 2000 años ha estado viviendo en el imaginario colectivo católico y sobre todo también evangélico, Judas con el diablo en el infierno. Son los 2 habitantes que moran ahí. Pero él lo vio y me apedreaban y me perseguían tenazmente, como ha sido durante 2000 años. Seguidamente fui al lugar donde vi una casa y mis ojos no pudieron calcular su medida. Una casa. Una multitud de personas la rodeaban y aquella casa tenía un jardín de terraza y en medio de la casa había una multitud. Jesús le respondió: Judas, te digo que ningún hombre nacido mortal puede entrar a la casa que has visto, porque se trata de un lugar reservado para los santos. La casa que vio es en el fondo, en su visión, este Dios inaccesible, el Dios trascendente. Jean-Philippe, nadie ha visto a Dios. Que alguien en casa me diga, o que algún sacerdote de cualquier religión me diga, sobre todo religión monoteísta, porque los politeístas hay dioses por todos lados. Pero ¿hay algún sacerdote cristiano que haya visto a Dios? Nadie ha visto a Dios, Jean-Philippe. Eso es categórico. Y así lo dice Jesús. Porque nadie ha visto esta sustancia trascendente del maestro Eckhart, de los gnósticos. Tú puedes ver al Creador. Un ateo también podría decir, nadie ha visto a Dios porque no existe. También puede decir eso un ateo. Sería como una tercera corriente en el fondo. También, Jean-Philippe. Perfectamente. Pues, he ahí los misterios del reino, le dice Jesús. Es decir, no puedes ver a Dios. Nadie lo puede ver. Nadie lo ha visto y nadie lo puede ver dentro del monoteísmo. Quizá pueden ver o imaginarse al Creador, pero al Dios trascendente, si tú lo vas a definir, la mejor forma de definir al Dios trascendente es con el silencio. Así lo respeta Jean-Philippe. Cuando oyó estas palabras, Judas le dijo: ¿qué es esta cosa excelente que he recibido? Pues me ha separado de aquella generación. Es decir, Jesús le entregó un conocimiento que es este conocimiento que hemos visto de los gnósticos. ¿Ya? Jesús respondió y dijo: tú serás el 13º, de nuevo,
y serás acusado por el resto de las generaciones y llegarás a dominar sobre ellos. En los últimos días reprobarán tus ascensiones a la santa generación. ¿Qué significa esto? Significa que, primero, aparece un nuevo apostolado. Está el apostolado de los discípulos y el apostolado de los elegidos. Judas es un elegido por Jesús dentro de los discípulos para cumplir con un plan que Jesús quería, que era el plan de salvación y que implicaba que tenía que sacrificar su cuerpo. Y ahí vuelve a decirle, dijo Jesús, ven a fin de que te instruya acerca de los secretos que ningún ser humano nunca ha visto. Y le cuenta las narraciones del Dios trascendente y de otras cosas, ¿ya? Del Dios creador. Hay un pasaje incluso aquí que dice Jesús en la creación del mundo. Y he aquí que de aquella nube se manifestó un ángel, es decir, de esta mezcla entre la sabiduría y la materia, surge un ángel. Un ángel se refiere a este Dios, a este creador también, cuyo rostro emanaba fuego, mientras su figura estaba contaminada con sangre. El demiurgo. Su nombre era Nebro, que se interpreta como apóstata, falso. Hay un Dios que es falso. El Dios creador de esta tierra es falso, según estos tratados. Estamos de regreso. ¿Qué hora es? Estamos en vivo y en directo, 0032, absolutamente en vivo y en directo, haciendo este programa llamado Mentiras Verdaderas, conversando como todos los jueves con Cristian Contreras. Oh, los nombres difíciles. Tanto número, tanto. Xdamitax. Dice simplemente seco el doc. Explica con peras y manzanas, más claro imposible. Viendo los mejores con mi San Quintín de Augusto III, que son sus mascotas, que pone acá Rosario Paut o Pot, no sé. Excelente programa, Dr. File, interesante como siempre, dice Alice M. Black. Súper pegada al programa, Pamela Linet. Muy buen programa y siempre es bueno explorar y compartir diferentes paradigmas y puntos de vista, dice Cristian Santiago. Gracias, como siempre, ¿eh? Todos los amigos comentando bajo este hashtag, Dr. File MB. ¿Me permites unos segundos? Por supuesto, ya. Amigos? Cristian, estamos hablando de el Evangelio de Judas. Y estamos llegando a un momento conclusivo. Y estamos llegando, Jean-Philippe, poco a poco al misterio de la traición de Judas. Veíamos recientemente cómo hay una relación y Jesús habla de que en el fondo este Dios creador es un apóstata, un falso Dios, pero es al mismo tiempo el creador de la especie humana, de Adán y Eva. Ahora, este Dios, creador, falso, apóstata, crea al hombre y a la mujer, pero al mismo tiempo, esto lo hace no solo, sino que lo hace con ángeles de él, ángeles de este Dios creador, que en el fondo son demonios, arcontes demoníacos, que dominan sobre el zodiaco y sobre los astros, dominan sobre el mundo, sobre el cosmos. Si uno ve, el cosmos está construido y si uno ve, hay dos ingredientes, la materia por un lado, tanto si uno ve la naturaleza, digamos, el comportamiento humano hoy en día, negativo, corrupto en muchos aspectos. Al mismo tiempo ve la sabiduría por todas partes, Jean-Philippe. Son estos dos ingredientes que vienen desde arriba, pero que esto está controlado por este Dios creador.
Pero Dios, según el Evangelio y según las palabras, pero Dios hizo la gnosis. La gnosis es el conocimiento de la sabiduría. Pero Dios hizo que la gnosis fuera concedida a Adán y a los suyos, a fin de que los reyes del caos y del infierno no señorearan sobre ellos. Es decir, así como el Creador da vida a todos los psíquicos y a los materialistas y a este mundo, Dios se preocupa de enviar el ingrediente espiritual también a la tierra, Jean-Philippe. Es minoritario, pero está presente. Y es el que va a salvar, o el único elemento de salvación que tienen el resto. Después de esto, me salto, Jesús se echó a reír. Yo destaco estos pasajes, Jean-Philippe, porque para mí es muy significativo a un Jesús sonriente. Claro, es una imagen poco recurrente en la Biblia. Poco recurrente. ¿No? Tercera vez que aparece, ¿ya? Dijo Judas: Maestro, ¿por qué te ríes de nosotros? Respondió Jesús y dijo: No me río de vosotros, sino del error de los astros. Es decir, se ríe en el fondo de que se viva creyendo en algo que es falso. ¿Ok? Dicho esto, podemos entrar finalmente en el misterio de la traición de Jesús, de Judas. Y dice lo siguiente: En verdad te digo, Judas, tú lo sobrepasarás a todos los discípulos, a todos los hijos del creador falso, pues sacrificarás al hombre que me reviste. Esto es concluyente. El control sobre las fuerzas culturales de aquel tiempo lo tenía Jesús. Jesús tenía el control, Jean-Philippe. Y le dice: tú sacrificarás al hombre que me reviste, es decir, al cuerpo. Es fundamental. Jesús aparece entonces aquí como un amigo de Judas. Judas como un amigo trascendental en el plan de Jesús. Es así. Como el ejecutor. El ejecutor de lo que Jesús quería. Jesús tenía que sacrificar. Vuelvo a repetir este pasaje. Pero tú lo sobrepasarás a todos, pues sacrificarás al hombre que me reviste. Hay un reconocimiento. Y en este sentido hay que detenerse también con el pasaje de los evangelios de la Biblia. Porque en la última cena también hay un reconocimiento que los discípulos no lo comprendieron. Cuando Jesús le dice a Judas: levántate y haz rápido lo que tienes que hacer. Es decir, Jesús sabía lo que tenía que hacer Judas, porque según esto uno puede deducir que era un plan de él. Que era un plan de él y que Jesús tenía el control de todo esto. Evidentemente tenía el control, si hasta el día de hoy estamos hablando de esto. En verdad, te digo, entonces será enaltecida la figura de la gran generación de Adán, porque aquella generación existe previamente al cielo, a la tierra, a los ángeles procedentes del eón. Los sumos sacerdotes murmuraron, y este es el pasaje final. Los sumos sacerdotes murmuraron porque él había penetrado en la estancia para su plegaria.
Pero había allí algunos escribas que estaban observando en orden a aprenderlo durante la plegaria, pues temían al pueblo, ya que todos lo tenían por profeta. Es decir, en este pasaje, Jesús entra al templo de Jerusalén donde están los sacerdotes. Él entra y va con Judas. Y se acercaron a Judas y le dijeron: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú eres discípulo de Jesús. Él le respondió según el deseo de ellos. Entonces Judas recibió el dinero y lo entregó. Evangelio de Judas. Cristian, hagamos una conclusión sobre este Evangelio de Judas. Una conclusión. Termina así el Evangelio. ¿Qué estás haciendo aquí acompañando a Jesús? Tú eres discípulo de Jesús. Él respondió según el deseo de ellos, es decir, sí, lo reconoció. Recordemos que Pedro lo niega 3 veces. Judas lo reconoce, lo entrega y se cumple lo que Jesús quería. Recibe el dinero y lo entregó. Finalmente, él pasa a ser el 13º apóstol de Jesús. Pero él inaugura lo que es el apostolado de los elegidos. Y finalmente vive un tiempo. No muere inmediatamente, pero según los documentos que uno tiene, muere ahorcado. Es decir, se suicida. Y esto cierra el gran capítulo de Judas. ¿Por qué? Porque teológicamente, Jean-Philippe y amigos, el suicidio es la única forma de negar la existencia del Dios falso, Jean-Philippe. El creador es el Dios falso. Y el suicidio, teológicamente, doctrinalmente, es negar la existencia de este Dios falso. ¿Y qué es lo que hace Judas? Se suicida. Se suicida y niega al Creador. Y uno puede deducir que reconoce al Dios trascendente. Es una obra maestra de la historia universal esto, Jean-Philippe. Siempre se vio a Judas como el que termina expulsado del paraíso. Un paria totalmente. Un paria total, incluso por el suicidio. Y en el fondo, claro, él al suicidarse, no solamente en su vida fue coherente con el plan de Jesús, no solamente reconoció a Jesús, lo entrega, sino que también finalmente se suicida y niega al Creador, al Dios falso, al Dios apóstata, e implícitamente uno puede reconocer que él al menos reconoció al Dios trascendente. Lo interesante es que, una obra, tal como hablábamos también en el Evangelio de María Magdalena, bueno, también en el de Felipe, todo este tipo de estructura, de ideología, finalmente cambia todo el paradigma en el cual hemos crecido, generaciones y generaciones, siglo tras siglo. Efectivamente, pero uno también tiene que decir que estos evangelios no son un problema para el cristianismo, porque no los reconocen. El catolicismo los estudia, pero no forma parte de su canon, por lo tanto no es problema para los católicos ni para los evangélicos estos evangelios. Nosotros como investigadores, ¿no es verdad?, y como amantes de las joyas de la Escritura lo exponemos, Jean-Philippe. Pero en realidad
no les afecta a la iglesia que hablen de otra doctrina porque no los reconocen. Entonces, claro, dentro de una visión más laica como la que uno tiene, Jean-Philippe, como la tuya, uno puede decir, claro, es completamente distinto, pero esto no afecta a la iglesia, no lo afecta porque no están reconocidos. Nosotros los valoramos y valoramos en el fondo, lo fantástico de poder observar cómo un mismo hito, como fue la traición de Judas y el suicidio final de Judas, uno lo puede leer completamente distinto a la tradición que se ha tenido durante 2000 años. Insisto, el suicidio de Judas fue la negación de la existencia del Dios creador, del falso Dios, del apóstata, del demiurgo, y el reconocimiento del Dios trascendente. Así es, Jean-Philippe.